Hola, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí, compartir algo de la palabra de Dios hoy. Para las que no me conocen, me llamo Katy Garner. Yo y mi esposo somos misioneros en Arequipa, Perú. Mi esposo es David Garner, es un poco más conocido. Um, Me toca el tema de continúa en la batalla. Continúa en la batalla. Y um, Entiendo que este año ha sido muy inesperado para muchas, creo que para todas las personas. En todo el mundo, gente está sufriendo, estamos viendo muchas cosas difíciles, viviendo cosas difíciles y para la mayoría de las personas ha sido un año muy, muy difícil. Muchas personas han perdido seres queridos, han sufrido problemas económicos, han sufrido problemas de salud. Seguramente muchos han sufrido problemas con su salud mental también, muchas cosas. Entonces, ese tema creo que será muy, muy bueno ese tema. Porque en esos momentos más necesitamos escuchar la palabra de Dios, más necesitamos ser animadas por la palabra de Dios. Y me siento un poco nerviosa porque quiero de verdad animar, quiero ayudar, quiero mostrar lo que nos enseña la palabra de Dios sin sonar insensible con todo lo que está sucediendo en las vidas de muchas personas, ¿ya? Vamos a empezar orando, ¿ya? Dios, gracias por este día, gracias por estos momentos, gracias por tu palabra, por las promesas. Gracias por todo lo que nos vas a mostrar hoy día en tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y que podemos confiar en ella. Por favor, Dios, te pido para las personas que van a mirar esto, te pido que uses tu palabra en sus vidas para animar, para fortalecerles y darles lo que necesitan para seguir adelante en este año y en los años por venir. Gracias, Dios, por tu bondad. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Ya, continúen la batalla. Entonces vamos a empezar. Somos llamados a pelear, hermanas. Sabemos eso, ¿no? La vida es una batalla. Hemos escuchado eso muchas veces en la vida. Es un viaje, no el destino. Primero de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuisteis llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. En este mundo lleno de pecado, problemas, dificultad, muerte y tristeza, es muy fácil a veces no querer continuar en la batalla. A veces queremos rendirnos o solamente estar en paz, ¿no? Pero si vamos a continuar, necesitamos entender de dónde viene el desánimo y cómo lidiar con ello. La vida no es fácil, pero la palabra de Dios nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante y tener victoria. Eso es muy importante. No es el propósito de Dios que existamos nomás. Él quiere darnos victoria, nos ha dado victoria. Quiero que entendamos que cada vez que nos enfocamos en nosotros mismos, damos paso al desánimo. Y si pensamos que somos las únicas personas que lidian con eso del desánimo, somos muy equivocados. Cada ser humano sufre con el desánimo. ¿Creen que Eva, cuando todo pasó en el huerto, se puso a pensar a veces en las consecuencias de sus acciones y se desanimó? Yo creo que sí. Quizá pensaba todo es mi culpa cuando vio a su esposo trabajando en el campo, sudando, y los problemas entre sus hijos. Quizá como Elías, nuestro desánimo no viene a consecuencia de nuestro propio pecado, más bien por las circunstancias a nuestro alrededor. Y en vez de creer las promesas de Dios, enfocamos en todo lo terrible. Todo empieza en la mente, hermanas. Y la mente es un campo de batalla sin fin. Cada pensamiento nos guía a la obediencia al Señor o nos guía al desánimo.
Pongámonos a examinar nuestras vidas durante este tiempo y que Dios use su palabra para instruir, corregir y animarnos, ¿ya? Entonces, si vamos a hacer batalla contra el desánimo, si vamos a continuar fieles, necesitamos primeramente identificar la voz. ¿Qué quiere decir eso? Estamos siempre escuchando a alguien, o estamos escuchando a Dios o estamos escuchando al enemigo. Y muchas veces sin darnos cuenta estamos prestando atención a la voz equivocada. Entonces, antes de empezar, tenemos que reconocer o identificar la voz. La voz de Dios. Vamos a ver la voz de Dios primeramente. Dios no habla mal de mí y no me hace sentir culpa. Ahora hay que entender que sentir culpa sobre las cosas que Dios ha perdonado en mi pasado es diferente, muy distinto de sentir sentir mal por estar viviendo activamente en pecado ahora, porque Dios sí usa su Espíritu Santo para hacerme sentir mal de vivir en pecado activamente. Entonces, no estoy hablando de eso, no estoy hablando del Espíritu Santo, no me muestra cuando estoy pecando, haciendo lo incorrecto. Estoy hablando de cosas en mi pasado. Dios no habla mal de mí y no me hace sentir culpa ni desánimo. No habla negativamente conmigo. Salmo 139, si no han leído esto, les animo que leen este capítulo de los Salmos. Es muy bueno. En este capítulo vemos que Él nos formó e intencionalmente pensó en cómo formar mi cuerpo y mi ser. La voz de Dios me anima a correr hacia Él y no confiar en mí mismo, pero confiar en Dios. Me empuja hacia su palabra y me da gozo, esperanza, paz y me hace recordar que la obediencia hacia Él siempre trae la bendición de Dios. Eso es algo muy importante porque muchas veces queremos que Dios está bendiciendo a nuestras vidas, que nos está dando todo lo que queremos, pero no queremos obedecer lo que nos está pidiendo en su palabra. Entonces, algo que siempre me gusta decir es que la obediencia a Dios siempre trae su bendición. Entonces, necesitamos obedecer. Su voz es la voz de un padre amoroso que dice: echa sobre mí tu carga, confía en mí, alábame y vas a ver cuánta bendición derramo sobre ti. Su voz nunca nos acusa, más bien sabe que somos frágiles y nos da todo lo que necesitamos para seguir adelante en victoria. Salmos 103, versículos 13 al 17 dicen: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció. Su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. En esta vida medimos todo, ¿no? Literalmente todo tiene un principio y un fin. Entonces creo que muchas veces, bueno, por lo menos en mi caso es muy difícil entender algo que no tiene principio ni fin, pero vemos aquí que su misericordia es así, es desde la eternidad, no tiene principio, hasta la eternidad, no tiene fin. Entonces no es algo, no recibimos tal cantidad y después se agota, no recibimos tal cantidad hoy día y de repente en una semana si necesitamos mucha misericordia se va a agotar. Más bien es sin fin y podemos descansar en eso, porque Dios lo ha dicho. Hermanas, aun cuando estamos 100% convencidas de que tenemos toda la razón en nuestro desánimo,
nos trata con amor y paciencia, Dios, para guiarnos otra vez a su voluntad. Pienso en la situación del profeta Elías. Perdón. Elías, esa historia me encanta porque siento que tengo luchas muy similares a ese hombre. Obviamente no soy profeta, pero en cuanto a su desánimo y su manera de pensar a veces, yo siento que tengo algo en común con él. Siento que tengo luchas similares. Elías, después de burlarse en el monte de los profetas de Baal, oró y cayó fuego. Sabemos la historia, ¿no? Cayó fuego de Dios para consumir el sacrificio que había mojado 3 veces con agua. Algo increíble. Me imagino que fue algo asombroso ver, ¿no? Que fuego cayó del cielo y consumió todo el sacrificio, todo el agua, todo que estaba allí. Después de eso mandó que los maten a los profetas de Baal, unos 400 hombres, y después baja la montaña corriendo y corre más rápido que el carro del rey. O sea, básicamente corre más rápido que un caballo. Algo increíble. ¿Y por qué? Porque Dios está con él y está haciendo cosas grandes. Pero el momento que Jezabel lo quiere matar, él cae en un desánimo tremendo. O sea, casi no tiene sentido, porque estaba ahí en el monte con los profetas, con el rey, y no tenía miedo. O sea, habían muchos que querían matarle en ese momento, pero el momento que esa mujer dice, lo quiero muerto, él cae en desánimo. O sea, para mí no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ese hombre lo veo como un hombre fuerte, valiente, sin temor, ¿no? Que no tiene miedo de enfrentar el rey, los profetas, todos los hombres confiando en Dios. Y el momento que esa mujer dice, mátalo, él cae en desánimo. Entonces muchas veces nuestro desánimo viene y no tiene que ser siempre algo grande en nuestras vidas. A veces no tiene sentido, simplemente sentimos desanimados por algo quizá pequeño. Pero cae en un desánimo tremendo. Empieza a creer mentiras del enemigo y se escapa y se esconde. Pero aún así, hermanas, Dios es tan bueno, no le grita. Yo estaría enojada, ¿no? Con él porque se escapó, se huyó, se puso a pensar todas las cosas incorrectas y acaba de ver Dios hacer unas cosas muy grandes en su vida. Pero Dios se acerca. En esos momentos, en ese momento es como Dios está apretando el botón de pausa en la historia para cuidar de su hombre. Le alimenta primeramente 2 veces, manda comida para alimentarlo y después le lleva a Horeb. Y ahí conversa con él. Dios va a tener una conversación con él. Y ahí conversa con él y le hace ver que el Dios omnipotente no solamente hace caer fuego del cielo para consumir un sacrificio, pero también que es un Dios demasiado personal, que susurra. Un autor lo dijo acerca de esa parte de la historia de Elías, lo dijo así: él susurra porque está cerca. Dios susurra la verdad porque no tiene necesidad de gritar. En Jesús, nuestro Emmanuel, Dios se acercó a nosotros y ha conquistado el temor, la muerte y la tumba. Entonces la voz de Dios es algo hermosa y necesitamos poder identificarla. La segunda voz obviamente es la voz del enemigo. La voz del enemigo no suena como uno pensaría. Muchas veces la voz del enemigo suena como una voz de razón y sentido, ¿no? No siempre suena como un enemigo o algo malo. Muchas veces nos hace pensar
que es una voz de razón, ¿no? Cuando estoy escuchando la voz equivocada, voy a tener pensamientos enfocados en mí misma, mis circunstancias, mi comodidad, mis fuerzas, mi sufrimiento, mi felicidad, etc. ¿Cuántas veces al día pienso yo así, en mí, en lo que yo quiero? ¿Cuántas veces digo cosas como, ya no puedo más, solo quiero ser feliz, quiero estar tranquila, quiero estar en paz, no quiero lidiar con esos problemas? Yo doy todo para los demás, pero ¿qué recibo yo? O cosas como, es injusto. Ese es uno grande que creo que la mayoría de nosotros hemos dicho en algún momento, ¿no? No es justo. Dios, eso no es justo. O de repente pensamos que no vale la pena. Cada vez que me enfoco en mí misma, no estoy siendo guiada por el Espíritu Santo y no estoy viviendo en obediencia. La voz del enemigo siempre me dirige a mirarme a mí, lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que a mí me parece bien. Pero sabemos, hermanas, sabemos que somos incapaces de escoger lo correcto y lo bueno sin la palabra de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo. La Biblia dice aún en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, más que cualquier otra cosa, nuestro corazón es engañoso. Eso me sorprende, más de todas las cosas. Y perverso, dice, ¿quién lo conocerá? Si lo que estoy pensando no alinea con la palabra de Dios, no es de Dios, hermanas. Simplemente no es de Dios y estoy escuchando la voz del enemigo. El enemigo es astuto y usará cosas específicas para cada persona. Entonces lo que me hace caer a mí, de repente no va a hacer a tal hermana caer. Entonces es astuto, estudia a su enemigo y nos presenta con pensamientos específicas para cada persona. Entonces tenemos que estar listas para hacer batalla. Perdón. Vamos a ver ahora cómo combatir con el desánimo. Quiero leer primeramente en Salmos capítulo 55. Vemos un pasaje muy triste. Bueno, empieza triste y termina bien, ¿no? Como muchos de los salmos. Pero David está pasando por algo muy difícil en su vida. En esos momentos su hijo Absalón se ha rebelado, ha tomado el reino de su papá, está haciendo cosas terribles. Si han leído la historia saben, ¿no? Las cosas que está haciendo su hijo. Pero lo que más resalta en esa historia, creo, de repente me equivoco, pero pienso que la cosa más dolorosa sería lidiar con el pensamiento de que por qué mi hijo me odia tanto. Siendo mamá no puedo imaginarme cómo sería lidiar con un hijo así, ¿no? Cómo podría, no sé, lidiar con eso, de que mi hijo me odia tanto, va a quitar mi reino, va a rebelar, va a hacer todas esas cosas, va a matar, va a hacer cosas terribles en los ojos de Dios. Y en medio de todo eso está lidiando con eso, mi hijo me odia. Y antes en la historia, él había huido de Saúl, ¿no? Pero uno espera eso de su enemigo, ¿no? Eso no era su hijo. Saúl era su enemigo y le estaba persiguiendo sin causa, sí, pero ahora está huyendo de su propio hijo. Y dice así, David, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está pensando que literalmente Dios no le está escuchando. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. No le están persiguiendo simplemente, pero dice con furor.
sigue en versículo 4, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí. No sé si alguna vez han sentido eso, que tu corazón literalmente duele tanto que no sabes cómo vas a seguir viviendo o de repente cómo vas a soportar el dolor. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Está en un lugar muy oscuro y muy difícil en su vida. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moriría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Él está pasando por algo tan difícil en su vida y está queriendo simplemente escaparse de todo. Y he estado ahí. Creo que muchas de nosotras podemos entender ese sentimiento de solo quiero escapar, no quiero lidiar con mis sentimientos, no quiero seguir pensando en esas cosas, no quiero seguir con ese dolor en mi corazón, solo quiero un escape. Y pide, ¿qué pide? Que alguien le dé alas como qué, como paloma. Qué raro, ¿no? Porque las palomas no son conocidas por ser aves muy fuertes, muy poderosos quizá. Tienen alas, si han visto una paloma, tienen alas chiquitas más o menos. Y no vuelan largas distancias, ¿no? Tienen alas chiquitas, pero quiere alas para escaparse, quizá por un rato, y dice que moraría en el desierto. Para estar en paz, para descansar, moraría en el desierto. Entonces, David está en ese momento no necesariamente buscando acercarse a Dios, solamente quiere escapar de los sentimientos quizá, del dolor en su corazón, de las circunstancias, quiere un escape. Pero quiero leer también otro pasaje conocido en Isaías capítulo 40. Vamos a empezar en versículo 28, que dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, nadie puede entender su entendimiento. Nosotros mismos solamente podemos ver un poco, pero Dios ve todo y entiende todo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, hay una canción, ¿no? Y la cantamos. Pero los que esperan en Jehová tendrán que nuevas fuerzas. Levantarán alas como qué? Como palomas. No como palomas. Como águilas. Interesante, ¿no? Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En este pasaje tenemos la promesa de que si esperamos en Dios, si le buscamos a Él en su palabra, si anhelamos a Él, si corramos a Él, vamos a tener alas como qué, no como una paloma, como una águila. Y si han visto, perdón, las águilas no son como palomas, tienen alas muy grandes. Y las águilas pueden volar muy altos, pueden volar muy fácilmente, no luchan tanto para volar como las aves pequeñas, ¿no? Y la águila puede volar en alturas muy grandes. Entonces, en vez de, hermanas, buscar un pequeño escape del problema, en vez de buscar algo para sentir algo de paz por un corto tiempo, debemos buscar a Dios, porque Dios
es lo que necesitamos. Necesitamos su palabra. Su palabra tiene todo lo que necesitamos en esos momentos. Y si podemos creer eso, si podemos meternos en la palabra, si podemos acercarnos a Dios por medio de su palabra, vamos a poder volar. No con alas de palomas, pero con alas de águilas. Vamos a tener paz, vamos a tener fuerzas. Dice, ¿no?, que multiplica las fuerzas. Y eso es lo que necesitamos, ¿no?, cuando estamos en una batalla. Entonces les animo que no estén buscando un escape. Hay muchas diferentes maneras de escapar de una situación. Para algunas personas sabemos que es alcohol, puede ser la comida, la tele, dormir todo el día, hacer actividades, no sé, puede ser mil y un cosas, pero les animo que no estén buscando solamente un pequeño escape al desierto. Esperemos en Jehová y recibiremos todo lo que necesitamos verdaderamente en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo combatir con el desánimo? Necesitamos la palabra. La palabra es nuestra arma contra todo malo en este mundo. No es suficiente leerlo, pero necesitamos creerla también. No es suficiente sentarme con mi Biblia, leerla, ponerla al lado y seguir con mi día. Tengo que entenderla y creerla, porque es verdad. Y creo que a veces estamos faltando esto, ¿no? Es fácil leerla, pero a veces no me pongo de acuerdo con lo que dice la palabra porque no siento que es verdad en mi situación, pero mis sentimientos no valen. Como hemos visto, el corazón es engañoso. Olvidémonos de los sentimientos y vamos a creer la Biblia nada más. Tengo que obedecer lo que me dice si quiero las bendiciones de Dios sobre mi vida. Colosenses 3:15 al 16 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces nos dice Pablo en estos versículos, empieza diciendo, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cómo podemos asegurarnos que la paz de Dios está gobernando en nuestros corazones? Lo dice ahí. Empieza diciendo lo que quiere y después de eso nos muestra cómo. Dice, la palabra de Cristo more en ¿qué? En abundancia en vosotros. ¿Quién sabe lo que significa abundancia? No significa poquitito, no significa una cantidad más o menos, significa que hay más que suficiente, hay una abundancia. Entonces sabemos lo que significa esta palabra, pero muchas veces no aplicamos esa palabra en la manera que leemos y pasamos tiempo en la Biblia. La Biblia nos está mostrando cuando mora en abundancia la palabra en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Vamos a estar enseñando, exhortando a otros también, lo cual es necesario. Nos necesitamos unos a otros, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Y si queremos la paz, si queremos que la paz de Dios more, gobierne en nuestros corazones, necesitamos estar repletos, llenos, abundando en la palabra de Dios, hermanas. Romanos 12:2 dice también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quiero pensar correctamente, tengo que transformar cómo pienso y cómo hago esto. Esto sucede cuando la palabra de Dios mora en abundancia en mí.
Cuando mi mente está llena de verdad, voy a poder también comprobar, como dice el versículo, y saber cuál es la voluntad de Dios. Si no estoy viviendo en la palabra, no puedo esperar saber cuál es la voluntad de Dios para mí, hoy día, mañana o en el futuro, ¿no? Porque la palabra de Dios es su voluntad. Si quiero saber su voluntad, si voy a saber su voluntad, tengo que conocer su palabra y lo que me dice. Si quiero combatir el desánimo, obviamente necesitamos la palabra. Pero otra cosa que podemos hacer es recordar quiénes somos, ¿ya? Romanos 8, 15 al 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque antes sin Cristo vivimos en temor, y eso no es lo que quiere Cristo para nosotros, sino, dice, que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos sus hijos, hermanas. Y de la misma forma que nuestros hijos o un niño puede acercarse a su papá, especialmente en problemas, es la misma manera que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. Otra vez voy a leer Salmos 103. Solo 2 versículos, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque se compadece de nosotros. Y no solamente se compadece de nosotros, pero nos conoce, sabe que somos polvo, sabe que somos débiles, sabe que necesitamos ayuda. En su soberanía preparó su palabra para darnos, para guiarnos, para ayudarnos, porque Él es lo que más necesitamos en este mundo caído. También vemos en Hebreos 4, versículos 15 y 16, que dicen, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, es una invitación confiadamente al trono de la gracia. Es un trono de gracia. Para sus hijos siempre hay gracia. No es un trono de donde nos va a juzgar, no recibimos su enojo, más bien como hijos, es un trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está cerca, hermanas, y se compadece de nosotros y está listo para darnos misericordia y gracia. Otra cosa que podemos hacer mientras estamos combatiendo con el desánimo es recordar sus promesas. La Biblia dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una bendición para los que no se rinden. Necesitamos la paciencia para no caer en el desánimo, hermanas. En versículo 4, vemos que la Biblia dice eso en Santiago 1:4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Antes no entendía la importancia de la paciencia. Entiendo que es bueno y tenemos que ser pacientes y la Biblia lo manda, pero no entendía bien por qué es tan importante la paciencia, porque a mí no me gusta que me prueben la paciencia. No me gusta cuando cosas vienen en mi vida para hacerme crecer en la paciencia, ¿no? Es incómodo, siempre.
Pero si tomamos en cuenta versículo 12, vemos que es muy importante. Si tengo paciencia, puedo resistir, puedo aguantar y últimamente puedo ver la bendición de Dios en mi vida. Entonces no debo aborrecer la prueba y no debo rendirme porque hay una bendición al otro lado de la prueba. Vemos la bendición en nuestras vidas, la bendición de Dios en nuestras vidas cuando somos pacientes. Josué 3:13 dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que lleven el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Ahora, ese versículo sin contexto es un poco raro. Lo que está por suceder es que el pueblo de Israel está por entrar a la tierra, pero primeramente tienen que cruzar el río Jordán, ¿ya? Pero ese versículo siempre me parecía muy interesante porque antes, cuando cruzaban el Mar Rojo, ¿qué pasó? Estaban ahí parados esperando ver la mano de Dios, ¿no? Y Dios obró y partió el agua, y pasaron en tierra seca, ¿no? No tenían que hacer nada, solo tenían que esperar a Dios. Pero ahora están por pasar ese río, tienen que cruzar el río para llegar a la tierra prometida. ¿Y qué dice Dios esta vez? No dice que ya, párate en la orilla, espera y voy a hacer un milagro. No, es un poco diferente esta vez. Dice básicamente que los sacerdotes que están llevando el arca tienen que entrar al río antes de ver el milagro. Entonces Dios en este instante está pidiendo un paso de obediencia, está pidiendo fe de parte de su gente. Pero cuando ellos tomaron el primer paso de obediencia, vieron que Dios sí hizo un milagro y pasó como Él les dijo. Y aprendían otra vez que podían confiar en Dios. Pero hermanas, a veces no sentimos y nos es difícil confiar en lo que la Biblia nos está pidiendo. A veces vemos que la Biblia nos manda a alabar, nos manda a cantar, nos manda a ser agradecidas o nos manda a perdonar y no queremos. No nos nace esa sensación de que quiero obedecer y creo en la palabra de Dios. Porque a veces somos muy débiles. Pero hermanas, les quiero animar, si Dios está pidiendo algo de ti en tu vida y no estás segura, si quieres tomar ese paso, si no tienes mucha fe en ese momento para seguir ese paso, les animo que tomen ese paso, ese primer paso de obediencia en tus vidas, porque Dios va a obrar y va a cumplir con su palabra, porque cuando obedecemos siempre vemos la bendición de Dios. Y Dios abrimos la puerta para que Dios obre en nuestras vidas cuando obedecemos, cuando tomamos ese primer paso de obediencia. Ya, la última cosa en hacer batalla contra el desánimo es recuerda lo que ha hecho. Josué 4:6-7 dice, para que esto sea señal. Esto es un poco después. Ya vemos en Josué 3, esto de los sacerdotes y el río. Y un poco después vemos estos versículos. Dice, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Porque después de esto, ellos hicieron como tipo altar, pusieron piedras para recordar lo que Dios hizo en el río Jordán. ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán
de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces los hijos de Israel construyeron un monumento para recordar la bondad, la gracia de Dios en sus vidas. Y debemos hacer lo mismo. Y eso no significa que cada vez que Dios hace algo vamos a recoger piedras y hacer, ¿no?, un monumento, un altar, lo que sea. Pero es bueno recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Por qué nos olvidamos tan fácilmente? No sé. Pero nos olvidamos siempre. Yo me olvido, ¿no? Vemos eso mucho cuando leemos el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel siempre está olvidando de Dios. Y no tiene sentido cuando vemos su historia, ¿no? Porque es como un momento están viendo tantos milagros y el momento siguiente dudas, ¿no? Y no tiene sentido, pero somos exactamente iguales. Entonces debemos esforzarnos en quizá tener un cuaderno y cada vez que Dios provee, cada vez que Dios contesta una oración, debemos anotar eso. Y es bueno repasar ese cuaderno y recordar cómo Dios tiene cuidado de nosotros. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Siempre vemos eso de tienen que recordar. ¿Por qué? Porque como dije antes, nos olvidamos tan fácilmente. Y nos gustamos buscar el pueblo de Israel, ¿no? Porque son terribles en olvidar de Dios. Como dije antes, un momento están viendo las plagas y cómo Dios los cuida de todas las plagas, cómo provee un cordero y sus hijos no mueren. Cuando salieron de Egipto salieron ricos porque los egipcios, bueno, me entienden, ¿no? Les dieron toda su riqueza y después de eso pasaron el Mar Rojo en tierra seca. Y el momento que están por entrar a la tierra prometida, dudan. No, hay gigantes, no podemos, ¿no? Dios ha hecho tantos milagros, pero ya acabó su poder, creo. Pero somos iguales, entonces es bueno recordar la bondad de Dios, es bueno recordar cómo ha obrado en mi vida. Pero es una disciplina también, tenemos que ser muy disciplinadas y a veces es bueno cuando nos sentimos muy desanimadas o estamos pasando por un día terrible, es bueno sentarnos, agarrar la Biblia y meditar en cuán bueno es Dios y darle gracias, empezar de darle gracias por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Sí, hemos pasado por cosas difíciles. Hemos sufrido en este mundo, pero todas esas cosas, toda la maldad, la muerte, la enfermedad, todo es a causa de pecado. No es porque Dios quiere esas cosas, pero es tan bueno con nosotros porque aún en ese mundo perdido, caído, terrible a veces, nos da cada bendición espiritual, cada cosa que necesitamos para poder tener victoria y tener paz en nuestras vidas. A fin de cuentas, vamos a sufrir el desánimo. Lo que no es mal necesariamente llegar a un punto donde me siento desanimada, pero lo que está mal es quedarme ahí en desobediencia. Como dice la Biblia, ciñemos nuestros lomos y entremos a la batalla. La vida es corta y la eternidad no tiene fin, como dije. Trabajemos en el reino de Dios mientras nos queda tiempo, hermanas. Dios está activamente trabajando en cada cosa que está sucediendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades. Y eso suena de repente un poco mal porque literalmente estamos sufriendo cosas horribles, pero Dios tiene el control y te ama y te va a dar todo lo que necesitas para vivir en este mundo
tan difícil. Tenemos que reconocer como José que el enemigo pensó mal contra mí, mas Dios que lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Me encanta como lo dice acá José, porque no solamente reconoce la bondad de Dios en su propia vida, y porque de verdad salió de su sufrimiento con posición, con riqueza, tuvo una esposa, hijos, ¿no? Entonces Dios le bendijo, pero también reconoció que su sufrimiento valió por mucho más, porque dice ahí, para salvar, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, debemos reconocer que de repente mi sufrimiento, Dios va a obrar a través de mi sufrimiento y me va a cuidar, me va a amar y va a proveer. Pero quizá Dios quiere hacer algo mucho más grande. Quizá como en la vida de José, Dios quiere mantener a mucho pueblo en vida, ¿no? ¿Quién sabe lo que está haciendo Dios? Pero eso es mi lección para hoy día. Gracias por estar aquí. Espero que Dios ha obrado en sus corazones. Sé que Dios está usando estas verdades en mi vida este año y sé que muchos han pasado por muchas cosas y están pasando por muchas cosas, pero les quiero animar, corren a Dios. Dios tiene todo lo que necesitas, tiene todas las promesas, toda la paz, la misericordia, las gracias que necesitas para seguir adelante. No busques un escape, busca a Dios y su palabra. Gracias, hermanas.